¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al Atadillo y enregístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vermos. Para mi sorpresa es que ellos no hablan, la mayoría de ellos, a lo manco ellos no, la mayoría de ellos no, simplemente no hablan el judeo español o ladino. Para mí fue la primera sorpresa aquí en la España. Yo me acercaba a ellos pensando que ellos me iban a empezar la lengua, ellos sabían, no, ellos dan cursos sobre judeo español, en hablando en español de la España actual o en hibrid, ahí. Ellos entienden que el judeo español es un área de investigación, pienso que no participan suficientemente, a mi modo de ver, no, suficientemente en estos foros donde el ladino está enfloreciendo de nuevo. Ellos investigan, lo cual es una maravilla. Yo entiendo a Ancina también. Yo manco su presencia en estos foros. Y sobre ellos, también quiero decir que los elevos, como yo, tenemos necesidad de un goal estándar, de una regla de oro, yo diría en judeo español, pienso, porque, por ejemplo, yo tengo muchos ejemplos, yo me topé, por ejemplo, ambos, both en inglés, ¿es judeo español o no? Algo, cuando yo escribí algo, algún maestro me dijo, no, algo no es judeo español, tú tienes que decir alguna cosa. O yo le dije a una mullerica o una personaje destacado del judeo español, preciada, y me dijo, no, tú no puedes decirme a mí preciada, porque esto es solo para la familia, para gente muy próxima. Tú tienes que decirme a mí querida. No, no, o cara, no preciada. Yo tengo visto muchas veces que otra gente empieza diciendo preciado. O pregunta. Siempre yo tengo sentido demanda. Te voy a hacer una demandiga, una demanda, pregunta yo lo puedo topar en el diccionario de Abner Pérez. Me dice, no, tú no lo puedes usar. Entonces, bombones. Yo lo tengo sentido a mano dos veces, no por diferentes personas. No está en el diccionario de Abner Pérez. Espero tú me estás entendiendo. Tenemos necesidad de que alguien, y pienso que ese alguien es la Autoridad Nacional del Ladino, si no, ¿quién? Yo pienso, a mi aviso, este es mi punto de vista o que está en Ganeden, que esté en Ganeden. Estamos discutiendo. Entonces, y cuando yo digo a alguno de mis maestros, tú dices que no, está en el diccionario de Abner Pérez. Ellos me dicen, tú sabes, el diccionario de Abner Pérez es un diccionario histórico y recoge toda la palabra que cualquier vez fue culaneada. Entonces, yo no sé cuándo puedo usar, cuándo. Entonces, necesita cale que alguna gente nos diga, y sí, es posible decir iglesia, eclesia, clisia, clisa, ejemplo, ejemplo, ejemplo. No hay problema. Pueden decir todas estas formas, todos estos modos son correctos, porque son variantes dialectales de la misma lengua. Este modo se decía en Sarai, este modo se decía en Salónico. No hay problema. Ya te dije algunos ejemplos, ¿ya? Y otra cosa que yo le quiero decir al mundo académico, especialmente a la Autoridad Nacional del Ladino en Israel y en la España, es que pienso, a mi aviso, que necesitamos, como lo hace la Universidad de Cambridge, una certificación de los niveles de avanzamiento, modo A1, A2, B1, B2, C1, C2, y una homologación o certificación también de los avanzantes, de los enseñantes. No puede ser
a lo manco yo pienso de este modo, que yo mismo pueda empezar a ofrecer un curso de judeo español. No, yo no puedo hacer esto porque yo soy un elevo, yo estoy empezándome la lengua, yo no tengo ninguna certificación. Esto pienso mismo de mí mismo. ¿Ya? Sí, estas son, respondiendo a tus demandas, lo que yo pienso sobre el mundo académico y cómo pienso que deben contribuir más y más en el mundo del cada día, no solo mediante la investigación. No, Esto, no, está muy esto bueno pienso. esto que dijiste, ¿no? Ujú. Y merci mucho por partillarlo, porque que ya sabes que cuando estábamos en aparejando, ¿no? Las demandas para este interview, ya me dijiste que tenías estos pensarios del menester de tener un estándar, ¿no? Ama, seguro ya tienes que entender que esto que dijiste, ¿no? Mismo afita con todas las lenguas, ¿no? En Mm, primero de quiénes son los hablantes nativos de la lengua, ¿no? Y lo cual ya dijiste, ¿no? Las variaciones dialectales, ¿por cuál lo decimos que es un dialecto? ¿Por cuál no decimos que es otra una lengua? ¿No? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál lo decimos que es el verbo correcto? ¿No? Entonces, seguro, seguro una labor importante de la Autoridad Nacional del Ladino, ¿no? Que vamos a decir es esto de a recoger cuáles son las variedades que se hablan en la lengua, ama. El punto, y esto es cuál lo afita con toda la gente que labora en la revitalización lingüística, es cuál es más importante ahora. En primero, a recoger todas las variaciones dialectales que hay de una lengua que está ya en peligro de extinción, o meter solo una variación de la lengua que vamos a poder empezar y revitalizar, ¿no? Entonces, en esta selección de revitalizar una lengua en peligro, ya hay una, vamos a decir, una intervención desde afuera, donde dice, esto es el latino que vamos a revitalizar. Y las otras variaciones dialectales vamos a tener que dejarlas porque ahora es más importante revitalizar la lengua que no a mostrar todas las variaciones que tenemos, ¿no? Entonces, esto que dijiste, Manuel, es justo cual yo creo que en los académicos, ¿no? Los lingüistas y la gente que labora con lenguas, de ahí estamos pescusando cuál es el mejor modo de revitalizar la lengua, ¿no? bueno, Sí. está bueno lo que dijiste, bueno, hablemos. Y yo quiero que tú me digas, o tú o cualquier persona, si ambos es judeo español o no. Ujú. Para decirlo, escribirlo o no. Sí, Nadie me lo dice. esto es, sí. Además, Bueno, bueno, ya hemos ambecimos, ¿no? Que son los hablantes a la fin, ¿no? Vamos a decir que son los hablantes los que van a decir si un verbo es correcto o no, ¿no? Esto es mismo como cuál lo afito con el verbo ladino, ¿no? Que decimos de sí. ese español y con muestro, Oh, oh, es ya, sí. el judío español, Sí, cuál lo que le decir o culanear para darle nombre a nuestra lengua, ¿no? Entonces, esto mismo, si toda la gente que habla esta lengua está diciendo latino, entonces es correcto o no es correcto, ¿no? ya, ¿Quién ya, va a ya. poder decir el verbo que estamos culaneando es correcto o no, ¿no? Ancina que sí, esto que demandates, Manuel, es Hablemos. sí, una demanda muy, muy buena y que seguro dejamos ya en este vídeo, ¿no? Abrimos la conversación a toda la gente del CAL para que muestren su opinión, ¿no? En este senso.